Un saludo cordial y espiritual para cada hermano y amigo que se conecta a esta presentación. Los invito para que puedan dar like o me gusta y a la vez puedan suscribirse a este canal con el fin de que este material pueda llegar a más personas en este planeta. Que podamos también compartir los comentarios, compartir opiniones y de esta manera retroalimentar este repaso del folleto de Escuela Sabática. Vamos a orar. Bendito Señor, estamos en tu presencia buscando tu compañía, tu bendición y protección. Que las palabras que aquí vamos a decir sean, Señor, tuyas, sean dirigidas por ti, que solamente sea un canal por el medio del cual tú te vas a expresar. Que tu Espíritu Santo unja mi vida, mi cuerpo, pero que también unja a cada hermano y amigo que se conecta. Que podamos comprender el mensaje que hay para nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la lección que estamos repasando corresponde a la lección número 6 y es para el sábado 8 de agosto de 2026. El tema es algo muy importante para nosotros los cristianos y es los dones espirituales. Y encontramos aquí el tema muy importante que es la unidad en la diversidad a través del Espíritu. Y podemos entender que hay muchos dones, hay un solo Espíritu y un solo cuerpo. Y el texto de memoria en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es algo muy importante para nosotros poder comprender el mensaje que tenemos, porque debemos entender que Dios quiere para nosotros lo mejor. Y cuando nos ha dotado de dones espirituales, tenemos que aprovechar y hacer el mejor uso. Recordemos la parábola de los talentos. Cada uno recibió una cantidad, pero también cada uno debía hacerlo producir. Y de eso se trata también los dones espirituales. Hacer que se reproduzcan, que produzcan frutos y que a través de los dones muchas personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad. El propósito de esta semana es reconocer que el Espíritu distribuye dones diversos para edificar a la iglesia, unirla en Cristo y capacitarla para servir con amor. En el transcurso del folleto vamos a entender entonces cómo Dios trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo. Y aquí es bueno entender que no necesitamos ser iguales para poder trabajar para Dios, para cumplir con el propósito que Dios nos ha colocado. Lo que sí tenemos que comprender, y es nuestro deber analizarlo y entender la base de lo que es la diversidad de nosotros, y es que no todos somos iguales. Y la mejor comparación es cada parte del cuerpo, que ninguna es igual a otra. Si hablamos de cada uno de los componentes como manos o pies, ojos, cara, en fin, cada uno tiene su componente diferente y su forma de actuar diferente. Sirven de manera diferente. En eso está la diversidad, pero todos apuntan a fortalecer el cuerpo. Entonces entendemos que la iglesia es un cuerpo, que los dones proveen esa unidad, evitando divisiones y a la vez reflejan a ese Dios que nosotros conocemos como Dios Trino, ¿cierto? Y es importante saber que Dios no entrega los dones para que entremos en competencia, para que miremos a ver quién es el que sabe más o quién puede más, sino para que podamos edificar el cuerpo de Cristo a través de nosotros. Y hay un concepto claro y es que al igual que el cuerpo, como ya lo dijimos ahorita, el cuerpo humano tiene esa comparación con la iglesia. La iglesia es una también, pero hay muchos miembros que la componen. Entonces, cada uno tiene diferentes roles, cada uno tiene diferentes capacidades o dones, pero entendiendo que si empleamos eso con amor, vamos a promover siempre un sentido de bondad, de unidad, de capacidad para estar conectados con Dios en todo momento, sin causar desorden en la iglesia. Entonces, entendemos que
eh, los dones vienen del Espíritu, se originan en Él, Él los concede y da esas capacidades para trabajar el servicio cristiano. Y el propósito es que cada don contribuya a la edificación y a la madurez de la iglesia y que el resultado pues se ve en la diversidad guiada por el amor que produce unidad y fortalece la misión de la iglesia. Y de acuerdo con 1 Corintios 14:1, donde dice que seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Entonces, Dios no le ha dado a cada uno la misma línea de trabajo. Tenemos diferentes eh, posibilidades de trabajar para Dios y en esa diversidad, pues nosotros entendemos que el plan de Dios es que haya unidad en esa diferencia de dones. Y cuando estudie y se siga ese plan, pues habrá muchos menos roces en el trabajo. Es decir, que podremos comprender que en esa diversidad hay fortaleza y hay una riqueza muy grande que nos permite ampliar nuestras capacidades para la predicación del Evangelio. Entonces, decimos que hay diversidad de dones, pero hay un solo Dios. Y aquí lo que debemos entender es que el primer don que debemos tener como cristianos es la capacidad para testificar, para que podamos confesar de que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Porque si no creemos en eso, si no entendemos lo que Jesús quiere enseñarnos a través del Espíritu Santo, no lo aceptamos, pues ¿cómo vamos también a aceptar que hay otros dones? Entonces, el primero es ese, saber que es una confesión de fe. Y a partir de allí, entonces ya el Espíritu empieza a entregar esa cantidad de dones, esa cantidad de ministerios y operaciones a cada creyente, como Él considere pertinente, como Él diga que lo quiere hacer para cada uno. Entonces, Él entrega estos dones para el bien de todos. Y a cada uno, Él tiene digamos, autonomía para decidir a cada uno que entregarle. Entonces, entendamos que sencillamente todos los dones son dados para el bien común. Y a veces uno quisiera decir, no, porque no tuve el don de la oración, o porque yo no tuve el don de la predicación, o porque no tuve cierto don. Nosotros no sabemos porque el Espíritu Santo no nos lo entregó. Pero si usted quiere y decide practicar y empieza a hacer su trabajo, el Espíritu Santo también puede fortalecer en usted esa capacidad que quiere tener. Entonces, es muy importante entender lo que nos quiere decir 1 Corintios 12, 4 y 5. Dice que ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el Espíritu de Profecía nos dice que en toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y a las mujeres diversidad de dones. La iglesia es su jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Entonces, tenemos muchos dones, ¿cierto? Pero el mismo, el Espíritu es el mismo, el que los distribuye. Tenemos diferentes ministerios, pero el mismo Señor orienta el servicio. Y tenemos diferentes operaciones y es el mismo Dios que obra en todos. Entonces, esto es importante comprenderlo en cada uno de nosotros. No importa cuántos dones podamos tener, pero hay un solo Dios a través del Espíritu Santo, a través del Hijo, a través del Padre, que nos da lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios. Y es bueno también lo que dijimos al comienzo, que en la diversidad seamos capaces de estar unidos, porque si esa diversidad nos lleva a tener dificultades, entonces no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Y es que a veces cuando empieza a notarse esas diferencias y cada uno en su capacidad empieza a sentirse más que el otro, se daña ese propósito de unidad de la iglesia. Es necesario comprender que en esa diversidad nosotros tenemos que ser capaces de consolidar cada don, formando una integración de ellos para que la iglesia sea fuerte.
Y cuando hablamos de que somos un solo cuerpo, pues no significa que tengamos que ser idénticos, ¿cierto? Nosotros somos un cuerpo como seres humanos, pero el cuerpo no es igual en todos sus miembros. Cada uno tiene una diferencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que cada miembro interactúa, es interdependiente, se conecta entre unos y otros. Así debe ser el cuerpo de Cristo, nosotros, conectarnos unos con otros de acuerdo a las funciones que tengamos para que su palabra, el Evangelio, tenga mucha más fuerza en esta tierra. Y la comprensión a la que quiero que lleguemos es, de acuerdo con el folleto, es que individualmente somos diferentes, pero todos dependemos unos de otros. Y ningún miembro en el cuerpo de Cristo debe sentirse inferior ni superior. Todos somos esenciales para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos. Todos tenemos un propósito que cumplir. Por lo tanto, somos iguales de importantes. Si nosotros dijéramos que no necesitamos los pies, ¿cierto? Porque no nos gusta alguna cosa, no podríamos caminar. Y si dijéramos no necesitamos las manos porque es que hay algo que la mano no me gusta, tampoco. Cada uno tiene un propósito especial, cada parte del cuerpo. Y entonces el texto bíblico de 1 Corintios 12:12 dice que porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y básicamente, cuando comprendemos esta unidad del cuerpo, cuando comprendemos que todos nos necesitamos, entonces vamos a entender que ninguno de nosotros sobramos. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y es que al lado de Cristo, ningún miembro es débil. Y tampoco tenemos miembros que lo hacen todo. No todos reciben el mismo don ni cumplen la misma función. Hay diversidad, por eso entendemos. Y en la medida que ninguno sobra, pues todos aportan algo. No hay uno solo que esté haciendo todo el trabajo. Y esa es la manera como nosotros podemos entender que es un cuerpo que está madurando constantemente. Y de ahí ese cuerpo hay apóstoles, profetas, maestros, ¿cierto? Milagros, en fin, toda una cantidad de funciones y propósitos que tenemos a través de esa diversidad. Cada función aporta a la unidad, al crecimiento y a la misión. Y también el Espíritu de Profecía dice, la vid tiene muchos pámpanos, sin embargo, aunque todos son diferentes, no pelean entre sí. Hay unidad en la diversidad, todos los pámpanos obtienen su alimento de la misma fuente. Entonces, qué bueno poder comprender que realmente necesitamos acercarnos a Dios para que dejemos al lado el orgullo y no importa cuál sea nuestro talento o si tenemos varios dones, perdón, varios dones, entonces no importa cuántos tengamos, uno o muchos, tenemos que trabajar siempre para la unidad del cuerpo y para enfocarnos en el propósito de la predicación del Evangelio. Ahora, hay un camino más excelente y ese que lo conocemos nosotros, es el amor. Y si está el amor en nosotros, pues todos los dones nos van a llevar hacia el verdadero, pues porque el amor guía todos los dones a ese cumplimiento de lo que Dios nos pide que hagamos. Y digamos que el amor no es un don más. El amor es sencillamente ese medio por el cual los dones alcanzan su propósito. Sin amor, dice el concepto clave que la fe que mueve montañas, la ciencia y las lenguas son como metal que resuena. El amor es el mayor de todos. Y en 1 Corintios 13 está el capítulo del amor, nos hace la claridad. Si realmente nosotros no tenemos amor, nada somos. Y el Espíritu de Profecía nos dice que las cualidades esenciales de todos debieran poseer son las que señalaron la plenitud del carácter de Cristo, su amor, su paciencia, su negación y su bondad. No existe cosa tal como un cristiano carente de amor. Y no importa a nosotros también qué dones tengamos. Si no hay amor, no hay nada. Todo será vacío y de nada aprovecha tener
dones si no estoy practicando el amor de Cristo en mi vida. Pero con amor, todo don sirve para la causa de Dios. Con paciencia, con bondad, con humildad, con verdad y perseverancia, vamos a hacer que lo que practicamos esté enfocado en atender ese propósito que Dios nos colocó en nuestra vida. Y de acuerdo con 1 Pedro 4:10 y lo que hemos estudiado, dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don no es propiedad privada, es una mayordomía para servir. Por lo tanto, si usted tiene, ha encontrado, detecta, se da cuenta que tiene la capacidad de orar, ore para que los demás reciban esa bendición. Predique para que los demás escuchen la palabra. Es decir, lo que usted tiene debe enfocarlo en el amor y el servicio a los demás. Bien, un tema muy importante que se trata también en esta lección y que para muchos casos es un tema espinoso es el don de lenguas. Y ese don de lenguas debe edificar con claridad. Y cuando estamos viendo en el tema de la lección, encontramos que el hecho de hablar en lenguas era una oportunidad para comunicar el mensaje en idiomas diferentes, comprensibles. No era que la gente hablaba en lenguas y de pronto alguien quedaba sin entender, como suele suceder en algunos casos que conocemos de algunos otros creyentes que dicen hablar en lenguas, pero no se interpreta para nada, no se sabe qué se dice y no hay un intérprete que pueda traducir esas palabras. Entonces, no ese es el propósito. El propósito de hablar en lenguas es hacer que el mensaje, el- la palabra de Dios, llegue a más personas, de acuerdo con la necesidad del momento de comunicación. Y entonces, el propósito de los dones es la edificación, no es crear confusión. Por eso Pablo establece que hablar en idiomas extraños debe ir acompañado de interpretación para que toda la iglesia pueda comprender y beneficiarse. De nada sirve yo hablar en lenguas, hablar palabras extrañas, si no me están entendiendo lo que digo y si ni yo mismo sé qué estoy diciendo. Entonces, el texto en 1 Corintios 14:5 dice que así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Óigase bien, debe ser interpretada esta forma de hablar en lenguas. Si no hay interpretación de las lenguas, la iglesia sigue igual. Y cuando los apóstoles hablaron en lenguas, los demás que los estaban escuchando entendían. Y si en algún momento había una situación donde habían dos o tres, dice en la lección, que debía haber un intérprete para que pudiera comunicar lo que el otro hermano estaba diciendo. Por lo tanto, hablar en lenguas tiene un propósito y es llegar a personas que de pronto en nuestro idioma no nos están entendiendo, pero cuando tenemos ese don, otros van a entender lo que nosotros les queremos enseñar y lo que ellos quieren oír. Entonces, el Espíritu Santo hizo por ellos, es decir, lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, porque recibieron ese don de lenguas y lo podían practicar donde quiera que fueran. Entonces, una claridad allí en el día de Pentecostés es que cada oyente entendió en su propia lengua. El idioma no era un problema y había de muchas naciones, pero cada uno comprendía la palabra porque el Espíritu Santo era el que estaba también allí transmitiendo ese mensaje. Los apóstoles no se preocuparon de qué tenían que decir, solamente hablaban y los demás entendían lo que se les estaba diciendo. El siguiente tema es la interpretación. Y es esa interpretación en la iglesia. Si no hay intérprete, el hablante debe callar. Porque ¿qué gana si no hay quien explique lo que está diciendo? Y este don de lenguas debe ser en orden. Dos o tres hablan por turno para que todos sean edificados. Y no formar un bullicio donde nadie entiende qué se está diciendo y el mensaje no se está proclamando, no se está haciendo con claridad porque nadie supo qué se dijo. Entonces, muy importante.
Cada oyente debe entender en su propia lengua, debe interpretarse para que pueda el mensaje ser integrado. Y si no hay quien interprete, quien quiere hablar en lenguas es mejor que se quede callado. Y debe darse en orden para que el mensaje sea dado como Dios quiere que se haga. El don de profecía. Aquí también es importante entender que cuando hablamos del don de profecía, se refiere también a un don muy importante, que es con el plan de edificar y discernir. Y un propósito de la profecía es que comunique el mensaje de Dios para edificar, exhortar y consolar. Porque a través de la profecía también tenemos nosotros muchas enseñanzas, tenemos avisos, tenemos indicaciones y a través de ella podemos nosotros también prepararnos para lo que ha de venir en el futuro. Y debemos entender que la profecía, el don de profecía es un don que Pablo lo priorizó porque edifica, como le dijimos ya, porque exhorta y porque consuela de manera comprensible a la iglesia. Y esa priorización de Pablo estaba enmarcada dentro de lo que era el tema de los profetas verdaderos, que siempre se podían probar, excepto por su armonía con las escrituras y con lo que hacían que estuviera de acuerdo con lo que estaban enseñando y con lo que la palabra de Dios enseñaba. Si había un profeta que no coincidía con esto, no era un profeta verdadero. Y en 1 Corintios 14:3 dice que, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces no era ir a decir cosas por decirlas, debía tener un propósito también al hablar profecías. Y el espíritu de profecía también nos dice que vivir de acuerdo con la verdad bíblica proporciona una tendencia directa y poderosa a la expansión y el crecimiento. Cada virtud se vigoriza en la medida en que se la ejercita. Entonces, el don de profecía es mucho más importante que hablar en lenguas, según la priorización que le dio el apóstol Pablo. Y hay cuatro pruebas bíblicas, ¿cierto?, para el don de profecía. Lo primero es que una profecía debe tener un cumplimiento. De acuerdo con Deuteronomio 18:22, la predicción verdadera se cumple. Muchos pueden declararse profetas y hacer muchas cosas, pero seguramente lo que están diciendo no se va a cumplir porque no es un verdadero profeta. Segundo, debe conservar una armonía bíblica. Y de acuerdo con Isaías 8:20, dice que la ley y el testimonio, si no es conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Entonces, la profecía debe concordar con la ley y la palabra de Dios. Tercera prueba, debe siempre confesar a Jesucristo venido en carne. Cristo debe estar como parte, como el centro de las profecías, de acuerdo con 1 Juan 4:1 al 3. Y cuarto, es que esas profecías, ¿cierto? La vida y el ministerio producen buen fruto, porque por sus frutos los conoceréis. De acuerdo con Mateo 7:15 al 20, la vida y el ministerio producen buen fruto. Entonces, un profeta también tiene que dar testimonio de lo que está haciendo. Y es importante saber que nosotros como remanente y quien se considere remanente debe estar pendiente de entender que ese remanente conserva el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Bien, llegando entonces ya al final eh, de este repaso, eh, encontramos ya pues que los dones también cuentan, ¿cierto? Y a manera de reflexión, pues entendemos que Dios diseñó su iglesia para que funcione en interdependencia. La iglesia no fue hecha para que funcionara por pedacitos, por núcleos pequeños, como independientes, sino como algo que se conectan entre sí. Ningún don es tan pequeño que no deba usarse. Y ningún don es tan grande que funcione sin amor. Entonces, la diversidad administrada por el Espíritu garantiza el éxito de la misión porque Él hace que en esa diversidad se produzca la unión. Y en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, no podemos despreciar nada que venga de Dios. Tenemos que trabajar de la mano de Dios, hacer las cosas para Dios. Y no hay dones insignificantes.
Ciertos dones que parecen menos necesarios, que son como más pequeños para que el cuerpo funcione de manera saludable, se deben colocar ahí. No se pueden quitar. Una misma autoridad, entendamos que el mismo Espíritu distribuye, por eso ningún creyente debe despreciar ni envidiar el servicio de otro. Y esto nos debe llevar a hacer un trabajo unido. Y cuando todos ponemos nuestro don al servicio de Cristo, la iglesia cumple mejor la misión. Entonces, la frase que define esta reunión es que nadie menosprecie los dones supuestamente menores, que todos se pongan a trabajar. Entonces, no importa qué haga yo, qué tenga yo, debo es dar gracias a Dios por esto y hacer de esta oportunidad la posibilidad de crecer. Y en síntesis, pues entendemos que el don nos debe llevar al cumplimiento de la misión. El Espíritu da, ¿cierto? El amor orienta, la iglesia sirve y Dios recibe la gloria. Entonces, lo primero que debemos hacer es recibir. Y debemos recibir como el Espíritu Santo lo reparta. Ese recibir nos debe llevar a amar, porque si no tenemos amor, ningún don aprovecha. Debemos edificar, porque todo debe fortalecer la iglesia. Si no estamos construyendo para la iglesia, no estamos cumpliendo el propósito de haber recibido un don. Y finalmente debemos servir, porque cada don se ministra a los demás. Entonces son cuatro cosas importantes: recibir, amar, edificar y servir. Y la madurez espiritual no consiste en que yo empiece a mostrar lo que tengo, sino en usarlo con amor para construir el cuerpo de Cristo. Si yo empiezo a creer que soy más porque tengo cierto conocimiento y soy capaz de manejar un don con mucha habilidad, no estoy cumpliendo el propósito, estoy perdiendo el amor y me estoy volviendo orgulloso, engreído. Por lo tanto, mi propósito es servir a los demás. Entonces, recordemos que tenemos una tarea: descubrir nuestro don y usarlo con amor. Recibir con humildad, servir con amor, edificar en unidad y glorificar a Dios. Y nos queda una pregunta: ¿qué don te ha confiado Dios y a quién puedes edificar con él esta semana? Muy importante que tengamos en cuenta esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Entonces, recuerde, descubre tu don y úsalo con amor. Coloque en los comentarios cuál don tienes tú y cómo lo vas a usar para el beneficio de los demás. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.